Buen día, peladitos. Hoy vamos a ver cómo encontrar un lado de un triángulo rectángulo con ayuda de las razones trigonométricas siempre y cuando me den otro de los lados del triángulo rectángulo y un ángulo de ese triángulo. Vamos a comenzar por hacer un muy breve repaso. Y es que en matemáticas, cada vez que uno va a ver algo nuevo, siempre hay unos contenidos que uno ya tiene que saber. En este caso, esos contenidos son las razones trigonométricas, que ya se las he explicado en otros videos que les dejo en la parte de arriba por si los quieren repasar. Y aquí lo importante es que nos acordemos de esas fórmulas que definían las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de beta es igual al cateto opuesto al ángulo beta sobre la hipotenusa. Análogamente, coseno de beta es igual al cateto adyacente al ángulo beta sobre la hipotenusa. Tangente de beta es igual al cateto opuesto al ángulo beta sobre el cateto adyacente al ángulo beta. Cosecante de beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto a beta. Pues recuerden que la cosecante es la recíproca del seno. Secante de beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente a beta, porque la secante es la recíproca del coseno. Y la última, cotangente de beta es igual a cateto adyacente al ángulo beta sobre el cateto opuesto al ángulo beta, porque la cotangente es la recíproca de la tangente. Y les tengo una muy buena noticia. Si se fijan, las tres últimas razones trigonométricas son las recíprocas de las tres primeras. Entonces, no va a ser necesario trabajar con todas las 6 razones trigonométricas, sino que solamente vamos a usar 3 de ellas, las 3 primeras, seno, coseno y tangente. Pero no las vamos a escribir en el mismo orden que están aquí, sino que voy a poner primero el lado derecho del igual y luego el lado izquierdo del igual. ¿Cómo así? Pues vea. En lugar de decir seno de beta es igual a cateto opuesto al ángulo beta sobre hipotenusa, vamos a decirlo al revés, que el cateto opuesto al ángulo beta sobre la hipotenusa es igual al seno del ángulo beta. Análogamente, cateto adyacente al ángulo beta sobre hipotenusa es igual al coseno de beta. Y cateto opuesto al ángulo beta sobre cateto adyacente al ángulo beta va a ser igual a la tangente de beta. Ahora que sabemos eso, arranquemos de una vez con el ejemplo. En este ejemplo nos piden que encontremos el lado X de este triangulito que hay aquí. Fíjense que el triángulo es un triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, automáticamente siempre lo primero que tenemos que hacer es darle los nombres a los lados. Ya sabemos que el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados es siempre la hipotenusa. Entonces, como estamos hablando de este ángulo, el lado que está enfrente de ese ángulo es el cateto opuesto. El lado que me sobra, el que no es la hipotenusa, el que no es el cateto opuesto, pues ya sabemos que va a ser nuestro cateto adyacente. Y entonces, ¿qué tenemos que saber para solucionar este problema? Pues las formulitas que acabamos de mencionar. Cateto opuesto al ángulo beta sobre hipotenusa es igual a seno de beta, cateto adyacente al ángulo beta sobre hipotenusa es coseno de beta, y cateto opuesto al ángulo beta sobre cateto adyacente al ángulo beta es igual a tangente de beta. Obviamente, para este ejemplo, el ángulo beta para nosotros va a ser los 60 grados. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar este lado, conocido este lado y este ángulo? Primer paso, escriba el ángulo. Ángulo beta es igual a 60 grados. Segundo paso, escriba el lado que usted conozca. Aquí el lado que conocemos es la hipotenusa, que mide 12. No sé si son metros, centímetros, no nos dicen. Tercer paso, escriba el lado que quiere conocer. El lado que queremos conocer se llama X y es el cateto adyacente. Cuarto paso, busque entre estas tres fórmulas cuál le menciona a estas dos cosas. Entonces miremos, la primera menciona la hipotenusa, que aquí la tengo, véala, pero me menciona al cateto opuesto y ese no está aquí. Entonces, esta fórmula no la vamos a usar. La segunda fórmula me menciona al cateto adyacente. Ah, mírelo acá. Y me menciona a la hipotenusa. Ah, mírela acá. O sea que esta es la que sí vamos a usar. Miremos la última. La última me mencionaba al cateto opuesto, que ese no está acá. En conclusión, la fórmula que vamos a usar es que cateto adyacente a beta sobre hipotenusa es igual a coseno de beta. Y ahora, sexto paso, reemplazar. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso sería cateto adyacente es X, hipotenusa es 12. Sería X sobre 12. Igual, al coseno del ángulo beta, a beta es 60 grados. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es despejar a la X. Ah, bueno, el 12 está dividiendo a la X, entonces lo vamos a pasar al otro lado del igual a multiplicar. Me quedaría que X es igual a 12 por el coseno de 60 grados. Sacamos nuestra calculadora, la prendemos, verificamos que ella esté en el modo del ángulo que estemos hablando. Como estos son grados, entonces debe estar en D.
Eso se los expliqué en un video que se los dejo en la parte de arriba. Y ahora solamente escribimos esto. 12 por coseno de 60 grados. Igual a 6. Nuestro lado desconocido medía 6. Y ya, fácil. Y la idea es prácticamente la misma en todas las situaciones de este estilo. Miremos otro ejemplo en donde el despeje es un poquito diferente. Entonces, nos dicen que encontremos el lado X de este triángulo rectángulo. Lo primero que hacemos es ubicar en donde está el ángulo de 90 grados. Sabemos que el lado que está enfrente va a ser la hipotenusa. Luego miramos cuál es el ángulo del que estamos hablando y el lado que está al frente a ese ángulo va a ser el cateto opuesto. Y el que me sobra es el cateto adyacente. ¿Y qué tenemos que saber para solucionar este ejercicio? Lo mismo que en el pasado. Los pasos, lo mismo. Para nosotros, en este caso, el ángulo beta va a ser 50 grados. Luego escribimos el lado que conocemos, que es el 5, que dijimos que era el cateto opuesto al ángulo beta. Y después el que queremos conocer, que sería x, que sería el cateto adyacente. Y ahora miramos cuál de estas tres fórmulas menciona a estas dos cosas. La primera menciona al opuesto, sí, pero me habla de la hipotenusa, y aquí no mencionamos a la hipotenusa. La primera no es. La segunda me menciona al adyacente, sí, me menciona al adyacente, pero también me habla de la hipotenusa, que aquí no está, entonces la segunda no es. Y la tercera me habla del opuesto, véalo aquí, y del adyacente al ángulo beta, véalo aquí. Entonces la fórmula que vamos a usar es que cateto opuesto al ángulo beta sobre cateto adyacente al ángulo beta es igual a tangente de beta. Ya sabiendo cuál es la fórmula, reemplazamos. Cateto opuesto al ángulo beta, 5. Cateto adyacente al ángulo beta, x. Entonces, opuesto sobre adyacente daría 5 sobre x. Es igual a la tangente del ángulo beta, que sería 50 grados. Bueno, y aquí ¿cuál es la diferencia de este ejercicio con el anterior? Muy fácil, que la variable que queremos despejar está en el denominador. Yo quiero que esta variable no esté en el denominador, porque en el denominador me causa problemas. La quiero mandar para el numerador. Entonces lo que vamos a hacer es buscar que en el lado derecho del igual haya un fraccionario. Si ya lo hay, no hay problema. Pero en este caso esto no es un fraccionario. Entonces lo voy a volver fraccionario. ¿Cómo? Poniéndole un 1 debajo. Ahora que ya al lado izquierdo es un fraccionario y al lado derecho es un fraccionario, lo único que voy a hacer es cambiar a estos dos de numerador a denominador. Y eso lo puedo hacer siempre y cuando también cambie a los dos del otro lado. Entonces, la x, que era un denominador, ahora queda como un numerador. ¿Y qué gano con eso? Pues breve, como quiero despejar a la x, entonces este 5 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar por este 1. Y esa vaina quedaría x igual a 5 por 1 o 5 dividido entre la tangente de 50 grados. Entonces hacemos 5 dividido en tangente de 50 grados. Y esto se aproximaría a 4.2. Y esa es la respuesta. Fácil. Esas son todas las posibles situaciones que se pueden presentar. Con eso finalizamos este video. Hasta la próxima. Bye bye.